¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el? Vamos entonces a iniciar la clase de politraumatismo y shock en el trauma. Perfecto. ¿Tiene algún otro programa de Eh, cataratas, glaucoma, Los objetivos del día de hoy son conocer la diferencia entre politraumatizado y policontuso, las causas más frecuentes del politraumatismo, describir la evolución natural del politraumatismo, la secuencia de acciones a tomar frente a una emergencia que involucre uno o más pacientes politraumatizados, conocer la fisiopatología del shock en el trauma, describir las etapas del shock en el trauma, conocer las manifestaciones clínicas del shock en el trauma, describir el manejo prehospitalario e intrahospitalario del politrauma y conocer el protocolo ultrasonográfico IFAST como herramienta diagnóstica en el trauma. Como caso clínico, vamos a suponer que ustedes se encuentran en el servicio de urgencia del Hospital de Tocopilla, el cual se considera un hospital rural, ya alejado del hospital de referencia de la región, que sería el de Antofagasta, donde recibe llamado de SAMU informándole de accidente de tránsito con un lesionado. Se trata de un paciente de 28 años, motorista, que impacta frontalmente a alta velocidad con vehículo menor por lateral con un ocupante sin lesiones, saliendo eyectado aproximadamente 4 metros. Es encontrado en Glasgow 5, motor 3, verbal 1, ocular 1, con una intubación fallida en el lugar, con respiración agónica, saturando el 96% con ambú, frecuencia cardíaca 120, presión arterial 85,40, pulsos periféricos ausentes, le informan que se encuentra con, entre comillas, ojos de mapache, posible fractura de muñeca derecha y de fémur derecho. Se establecen 2 vías venosas, se inicia reanimación con solución ringalactato y se traslada al centro. Primero, como definición, ¿a qué le llamamos politraumatizado? ¿Ya? Esta es toda persona que presenta lesiones de origen traumático que afectan al menos 2 sistemas, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos varias lesiones que comprometen la vida, por supuesto, pero lo más importante es que se trata de un TEC grave, ¿ya? Lo cual es un riesgo vital. ¿Ya? Con Doctor, disculpe que lo interrumpa. Lo que ¿Sí? pasa es que se escucha una voz de fondo en su audio y como que no se entiende muy bien lo que está hablando. Ok. No sé si puede hacer algo al respecto. Ya. Ya, continuamos entonces. Politraumatizado, entonces se define como toda persona que presenta lesiones de origen traumático que afectan al menos 2 sistemas, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un paciente con TEC grave, con riesgo vital, y que tiene más lesiones. Por lo tanto, este se trata de un politraumatizado. A diferencia de el policontuso, que es cuando tenemos lesiones traumáticas en más de un sistema, pero no hay compromiso vital. Por ejemplo, un polifracturado o un polilesionado por agresión por terceros con lesiones superficiales, ¿ya? Eso es como para tener en cuenta las definiciones y cuando hablemos o entreguemos pacientes hablemos el mismo lenguaje. Las causas más frecuentes del politraumatismo, por lejos, son los accidentes de tránsito y también son los que producen más mortalidad. En segundo lugar vienen las caídas de altura, tenemos también las heridas por arma de fuego, las heridas por arma blanca y los aplastamientos, que acá en la región se ve harto por el tema de la industria minera. En cuanto a la evolución natural del trauma, existe una proporción trimodal del trauma, ¿ya? Y la primera mortalidad, la mortalidad inmediata, se produce en el 50% de los casos, ¿ya? Es decir, cuando usted tiene un accidente de alta energía y queda politraumatizado, su vida se juega con un tiro de moneda, ¿ya? Ya que en la primera hora post-trauma ocurren muertes por lesiones de órganos vitales y que son difícilmente evitables y tratables, ¿ya? Por lo tanto, la mitad de los pacientes que sufren este tipo de lesiones importantes multisistémicas van a morir en el lugar, lamentablemente. Luego, de los que sobreviven, el 30% tiene una mortalidad precoz en las primeras horas del accidente, ¿ya? Y estas suelen ser por lesiones altamente hemorrágicas y son potencialmente evitables si es que tenemos una rápida asistencia inicial, es decir, una buena respuesta prehospitalaria y un traslado oportuno. Ya se habla de la hora de oro y los 30 minutos de platino, es decir, que el rescate prehospitalario ocurra dentro de los primeros 30 minutos del trauma, idealmente, y que el traslado al centro resolutivo sea antes de la hora, ¿ya? Eso es como lo que recomienda la ATLS. ¿Ya? Ahora,
es importante tener en consideración porque a veces surgen estas dudas. ¿Qué pasa en los lugares que están alejados de la urbe o que están en lugares muy rurales en donde ocurren accidentes de tránsito, por ejemplo, en carreteras? Bueno, eso cae dentro de una discusión que se llama atención prehospitalaria en lugares de difícil acceso. Y ahí lamentablemente hay que asumir y hay que educar a la población en que la mortalidad va a ser alta porque el rescate claro, es dificultoso, ¿ya? Y por último, de los que sobreviven en la primera, después de la primera hora post-trauma, el 20% va a morir en forma tardía, días o semanas post-trauma, dado infecciones asociadas al trauma o a los procedimientos invasivos o cirugías asociadas al trauma, por falla multiorgánica u otras complicaciones. La secuencia general de actuación, cuando nos enfrentamos a un caso de este tipo, ya en que el SAMU nos llama por teléfono y nos dice, oye, va un paciente grave politraumatizado a su urgencia, primero, a eso le llamamos la fase de alerta, ¿ya? Es decir, el centro regulador del SAMU recibe la alerta, obtiene los datos más precisos posible mientras manda al móvil. Se suele, con el primer llamado, cuando ya se sabe que es un accidente de tránsito, se suele mandar al móvil avanzado de manera inmediata y mientras va el móvil se van rescatando más datos, ¿ya? Y estos se complementan con la evaluación que hace el reanimador en el lugar. Se debe coordinar la respuesta con cuerpos de seguridad y rescate. En nuestro país es lo que corresponde a la central de autopistas si se trata de una autopista concesionada, o seguridad vial si es que es dentro de la zona urbana, carabineros, ¿ya? Eso corresponde a los cuerpos de seguridad, y los cuerpos de rescate que serían bomberos y aerorescate, ¿ya? Los bomberos, además del tema de combatir incendios, tienen que ver todo lo relacionado con rescate, ya sea extricación, que es el nombre que se le da a cuando hay que sacar a una persona que está atrapada, ya sea dentro de un vehículo o dentro de una estructura, eh, análisis de riesgo y, ¿cómo se llama esto? Rescate dentro de zonas de materiales peligrosos, o hazmat, como se llama, y también incluye el rescate en zonas de difícil acceso, ¿ya? Y el aerorescate sería ya por parte, en Chile existen, depende de la ciudad, pero acá en Antofagasta, por ejemplo, tenemos de la Dirección Aeronáutica Civil, tenemos de Carabineros y tenemos de la FACH, en el fondo de la parte militar, tenemos apoyo de aerorescate, con distintas dificultades unos y otros, pero existe. Y se debe despachar el equipo móvil más adecuado para la emergencia. Luego tenemos una segunda fase que se llama de aproximación, en donde se debe constituir el ABC de la emergencia, que se llama, es decir, ambulancia, bomberos, carabineros, ABC, para coordinar el acceso al lugar del accidente. ¿Ya? Tener la seguridad de que los móviles involucrados en el accidente están asegurados. Por ejemplo, si chocaron dos vehículos, que ambos vehículos estén con las baterías apagadas para evitar incendios, que no haya fuga de combustible. Si es que botaron poste, que se haya cortado la luz en el lugar para poder para evitar riesgos de electrocución al personal de rescate y de salud, que estén con los frenos de mano accionados, y si no, con cuñas en los neumáticos para evitar que estos se movilicen durante el rescate, ¿ya? O sea, hay toda una coordinación por medio. Y los carabineros, por su parte, deben cortar tránsito, redirigir tránsito, evitar que personas se acerquen, que terceros desconocidos se acerquen al lugar y estorben el rescate del personal, etc. ¿Ya? Y establecer rutas seguras de acceso y evacuación para los equipos de rescate y salud, ¿ya? Y la tercera fase tenemos la fase de valoración de la escena y triage. Recuerden que triage es lo que también se conoce como categorización o clasificación de pacientes, y que en el contexto se usa principalmente en el contexto de un incidente con múltiples víctimas, ¿ya? Acá se debe evaluar la seguridad de la escena en sí, cómo ocurrió el accidente y la situación que tenemos actualmente. Evaluar la necesidad de recursos adicionales. El reanimador que hace la primera respuesta debe inmediatamente solicitar más móviles si es necesario, pedir apoyo de otras entidades. Por ejemplo, acá en Antofagasta, cuando el SAMU se ve sobrepasado,
debe contar con el apoyo de ambulancias de consultorio, ambulancias privadas si es necesario, en caso de tener múltiples víctimas y que esté sobrepasado los recursos. Evaluar la cinemática del trauma, que la verdad es que ese es todo un tema que debería hacerse como clase o leerse como capítulo, pero se los dejo ahí para que ustedes lo investiguen después, que es en el fondo predecir las lesiones según cómo se dio el accidente, ya si fue un choque frontal o lateral, si hubo eyección, uno va prediciendo cómo se van produciendo las lesiones. Hacer triage si es que tengo muchas víctimas, clasificarlas y priorizar la atención a las que tienen más probabilidad de sobrevida y dar una primera información a los centros de derivación. La coordinación entre los distintos centros de salud es crucial, ya cuando ocurre un incidente de múltiples víctimas en una ciudad como Antofagasta, por ejemplo, en donde tengo múltiples centros de salud, debo coordinar los distintos centros de salud para poder repartir a los múltiples pacientes y no colapsar el hospital de referencia, que en este caso es el regional de Antofagasta. Entonces voy a mandar a algunos pacientes de menor gravedad al Sarcoviefi, por ejemplo, o al CON, que está en el lado norte, y los más graves los voy a derivar al hospital regional, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer mientras se traslada el paciente a nuestro hospital? Prepararnos, ¿ya? Eso es vital. Y prepararnos es todo un tema que también a mí me encantaría hacer una clase de esto, de cómo preparar un equipo de salud ante una emergencia, pero hay que hacer un brief que se llama, que en el fondo es juntarse con el equipo, ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno y empezar a definir roles. Definir quién es mi mejor enfermero para las vías venosas, quiénes son los mejores TENS para apoyarme en administración de medicamentos, por ejemplo, monitorización del paciente, en reanimación. Si tengo kinesiólogo, que el kinesiólogo esté capacitado para asistirme en vía aérea, por ejemplo, etcétera. Y todo eso, y poner todos los puntos sobre las IES y hacer algo que se llama establecer un modelo mental compartido, ¿ya? Es decir, que todos pensemos igual ante la emergencia, ¿ya? Y que no hayan dudas durante la reanimación, como por ejemplo, ¿le vamos a poner Ringer o fisiológico? Si hipotensa, ¿le ponemos sangre o le ponemos droga vasoactiva? ¿Ya? O sea, establecer un modelo compartido. Entonces uno dirige al equipo hacia qué es lo que queremos lograr, reanimarlo con qué, cuáles van a ser nuestros objetivos de presión arterial, por ejemplo, si se nos complica, cómo lo vamos a intubar, le vamos a instalar un central, vamos a llamar cirujano, etcétera. Ya todo eso establecerlo antes de que llegue el paciente. En cuanto a la reanimación del shock en el trauma, bueno, no hemos tenido la clase de shock, ya que esto lo explicamos con mayor detalle ahí, ya, pero en el fondo shock se define como por 3 variables, y esto es para que entiendan que el shock no es sinónimo de hipotensión, ¿ya? El shock se define como un consumo insuficiente de oxígeno o un déficit en el aporte del sistema circulatorio o una mala utilización celular del oxígeno para suplir las demandas metabólicas tisulares, ¿ya? Eso es shock. Entonces, cualquier situación en que mis órganos se ven mal perfundidos o mal oxigenados es una situación de shock, independiente de cómo está la presión arterial. En el caso del trauma, la gran mayoría de las veces nos vamos a ver implicados en un shock hipovolémico, en donde hay disminución del contenido vascular, específicamente de sangre, y eso es vital que lo comprendamos para poder saber con qué reanimar a mi paciente. No es cualquier shock hipovolémico, no es un paciente que está vomitando, no es un paciente que tiene diarrea masiva, es un paciente que perdió sangre, ¿ya? Entonces, y en la gran mayoría de estos choques hipovolémicos van a ser por hemorragias, por supuesto, pero también puede ocurrir en contexto de quemaduras. En cuanto al manejo, hay que sospechar primero el shock y las lesiones según las condiciones fisiológicas, ¿ya? Presión arterial sistólica menor de 90, cuando el paciente llega con dificultad respiratoria, ya sea hipoventilando o con taquipnea, más de 30 en general, porque esto puede traducir, en el caso de la taquipnea, puede traducir que hay una acidosis metabólica asociada al shock, o puede indicarme que la causa del shock es un neumotórax o un tórax volante, por ejemplo. Cuando el Glasgow está menor a 13, ¿ya? Porque el compromiso de conciencia, acuérdense que no solo puede ser por TEC, en el contexto del politraumatizado, puede ser signo de shock, ¿ya? Entonces, yo reanimo a mi paciente y si no mejora Glasgow y veo que la cinemática del trauma no me explica un posible TEC, debo asumir que ese compromiso de conciencia es por shock hipovolémico.
Cuando tengo presencia de tórax volante o fracturas de 2 o más huesos largos, cuando hay una herida penetrante en la cabeza, el cuello, el dorso, la ingle, cuando hay quemaduras por fricción asociada al trauma, y esto le ocurre mucho a los motoristas o los que salen eyectados, ¿ya? Que por fricción sufren quemaduras importantes. Cuando hay quemaduras de vía aérea, ya esto ocurre muchas veces cuando hay incendios secundarios al accidente de tránsito, por ejemplo. Amputación proximal a la muñeca o al tobillo, que son lesiones graves que sangran harto. Parálisis de cualquier extremidad, porque puede indicar pérdida de flujo sanguíneo hacia la extremidad, ¿ya? O síndrome compartimental, por ejemplo. Marca de cinturón de seguridad, ¿ya? En estos casos también debemos sospechar lesiones graves que pueden choquear a mi paciente. Según el mecanismo del trauma, hay que sospechar, o hay que adelantarse al shock cuando la extricación fue dificultosa, es decir, cuando se demoró más de 20 minutos, cuando bomberos y SAMU se demoraron más de 20 minutos en sacar al paciente del auto o de la zona de atrapamiento. Lo más probable es que sufra un fenómeno de descomprensión en donde al sacarlo del atrapamiento se descomprimieron todas las heridas internas y se puso a sangrar como enfermo y llegó choqueado. Cuando hay muerte de algún ocupante del mismo vehículo, ¿ya? Eso es un signo de gravedad para el paciente que está vivo, ¿ya? Entonces, es un dato importante y siempre hay que preguntarle al SAMU, ¿hubo muertos en el lugar? Etcétera. Cuando hay eyección del vehículo cerrado, ¿ya? La eyección de vehículo cerrado significa que el paciente salió volando por las ventanas, ¿ya? Es decir, el paciente quebró la ventana al salir volando, ¿ya? Y eso es un signo de mal pronóstico siempre, ¿ya? Es grave y, por supuesto, múltiples lesiones porque la eyección es como caer de altura en el fondo. Es muy similar a la caída de altura, pero con más golpes implicados, ¿ya? La caída más del doble de la altura del paciente también es un signo, un factor de mal pronóstico. El impacto a gran velocidad o con gran descarga de energía, ¿ya? La velocidad, si ustedes leen el tema de la cinemática del trauma, van a ver que la cinemática del trauma se apoya mucho en la física, especialmente en la teoría de la energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado, que es lo que dispuso Einstein en su tiempo, ¿cierto? Eso quiere decir que cambios mínimos en la velocidad van a producir cambios grandes en la energía, y por ende, a mayor velocidad impacta un vehículo o a mayor altura cae una persona, a mayor velocidad va a llegar al suelo y por ende, mayor energía va a descargar, y eso significa más lesiones. Sospecha según factores agravantes, la edad, más de 60 años, ya lamentablemente los adultos mayores tienen más riesgo de hacer shock hemorrágico, de perder más sangre, de hacer lesiones más importantes, fracturas más importantes. El embarazo, más que nada porque tenemos 2 vidas que cuidar. Cuando hay patología grave preexistente, por ejemplo, un paciente cardiópata con insuficiencia cardíaca avanzada o un paciente EPOC avanzado que me va a predisponer para condiciones difíciles de reanimación, por ejemplo, intubación difícil o un paciente que va a ser difícil manejarlo con harto volumen. Cuando las condiciones medioambientales son extremas, ¿ya? Esto especialmente en la atención prehospitalaria, ¿ya? Por ejemplo, acá que ocurre mucho, aluviones cuando llueve, o las lluvias en sí, que acá en el norte la urbe no está preparada para las lluvias masivas, y a veces ocurren accidentes en estos contextos y ya de por sí, porque esté lloviendo, ya es difícil el rescate y la atención en el lugar. Hay que tener un alto grado de sospecha. No olvide considerar la cinemática del trauma y realizar triage siempre. Así que los invito en algún momento, si quieren, a los que les interesa, a revisar el tema de la cinemática del trauma, porque es bastante interesante cómo ir adelantándose a los hechos solo con saber cómo fue el accidente. En cuanto a la evaluación primaria, actualmente se recomienda la evaluación primaria modificada del trauma, ¿ya? Porque ya vimos que la principal causa de muerte del trauma son las hemorragias, en cualquiera de sus fases, ¿ya? Por ende, lo que se recomienda no es partir con ABC, sino CAB-CDE, ¿ya? Es decir, primero, y debe realizarse apenas se encuentra el paciente en la escena o apenas ingresa el paciente al servicio de urgencia. Primero lo que vamos a hacer es descartar hemorragias importantes, porque es la primera causa de muerte, como dice ahí, ¿ya? Entonces, la primera C significa control de hemorragias masivas, ¿ya? Aquí, antes de evaluar al paciente, ¿ya? Y esto, la lógica es que yo puedo estar evaluando la vía aérea de mi paciente, puedo estar ventilando a mi paciente, pero el paciente se está exsanguinando,
¿ya? Por ende, lo lógico es controlar hemorragias masivas primero, ¿ya? Entonces, antes de si quiero evaluar a mi paciente, lo voy a mirar rápidamente y voy a buscar puntos de sangrado masivo, ¿ya? Voy a evitar manipulación de estas heridas, voy a hacer presión directa, si tengo ayudantes o si el mismo paciente me puede ayudar en la presión directa, se lo puedo pedir. Hay que reducir e inmovilizar precozmente las fracturas, sobre todo las fracturas de huesos largos, la del fémur y la del húmero, que son las que más sangran, ¿ya? Inmovilizarlas precozmente, utilizar torniquetes, ya los torniquetes tienen su indicación específica, especialmente cuando hay amputaciones, ¿ya? Cuando hay amputaciones con sangrado o cuando hay heridas grandes con sangrado arterial que no se puede controlar con presión, ahí se debe utilizar torniquete. Y por supuesto es en caso de lesiones en las extremidades, no tiene otra utilidad el torniquete. Aquí me faltó poner la inmovilización de la pelvis, ¿ya? Hay técnicas para inmovilizar la pelvis, que se me olvidó incluirlas en la clase, ¿ya? Pero cuando suba a la clase les puedo incluir un tutorial de cómo inmovilizar la pelvis, ¿ya? Que también es un foco de hemorragia importante, y una vez que se pueda, hacer un control quirúrgico y o radiológico de las hemorragias, ¿ya? Radiológico intervencionista en el fondo. ¿Cómo encontrar hemorragias masivas? Porque a veces puede ser difícil, a veces tenemos un paciente choqueándose en la camilla o en el suelo y no encontramos el foco de hemorragia. Le vemos heridas por todos lados, pero no sabemos cuál es la hemorragia que lo está exsanguinando. Entonces, acuérdense de las 5P de la hemorragia en el trauma. Voy a buscar el pecho, voy a buscar en la pelvis, el peritoneo, es decir, en el abdomen, en la pierna y otros huesos largos, ya que esa P va con apellido, pierna y otros huesos largos, y el piso, ¿ya? Esto significa, como consejo, que cuando no le encuentren un foco hemorrágico importante a nuestro paciente, incluyendo el abdomen, con ecografía, por ejemplo, búsquenle, cuando ya esté en el servicio de urgencia, busquen el piso, ¿ya? En el piso van a ver un charco de sangre y busquen de dónde está goteando ese charco de sangre, ¿ya? Sigan las gotitas y van a encontrar el foco de hemorragia, ¿ya? Eso es como una recomendación en caso de que la hemorragia no sea evidente. Un ejemplo que me pasó a mí alguna vez, un paciente igual, motociclista, que llegó bastante estable, pero estaba con signos de shock, ya estaba taquicárdico, tenía presiones 30 a la baja, estaba mal perfundido, un poquito agitado, y lo empezamos a revisar y no le encontrábamos el sangrado. Y de pronto yo me di cuenta que el colchón de la cama tenía una poza de sangre grande a nivel del glúteo. Entonces pido que lo movilicen en bloque, y al limpiarle la zona del glúteo y todo el tema, veo que hay un sangrado activo desde el recto, ¿ya? Entonces ahí encontramos el foco de hemorragia y por eso se estaba choqueando el paciente, ¿ya? Entonces siempre miren el piso, bueno, el piso, la camilla o todo lo que está alrededor del paciente para buscar el foco hemorrágico. Luego vamos a hacer la A, ¿no es cierto? Revisar la vía aérea. Recuerden que la vía aérea no es intubar al tiro, ¿ya? Para intubar tenemos que reanimar, ¿ya? Así que la intubación va a ser en un segundo tiempo, y por eso esa es otra razón por la cual se cambió el ABC del trauma al CABC, ¿ya? O mejor dicho, se propone un CAB en vez de ABC. Vamos a observar si hay lesiones cervicales o maxilofaciales, inmovilizar de forma manual la columna cervical, como sale en la fotito, y vamos a hacer un manejo básico primero de vía aérea, ¿ya? Tracción mandibular, cánula mayo, según la condición, según lo que necesitemos. Nunca hiperextender la cabeza, ¿ya? Recuerden lo que vimos en vía aérea, acá está contraindicado. No se hiperextiende, no se pone el paciente en posición de olfateo. Se debe inmovilizar el cuello y se debe traccionar la mandíbula para evitar más daño en la columna cervical. En cuanto a la ventilación, vamos a aportar oxigenoterapia de alto flujo, sí o sí, ¿ya? Porque aquí queremos preservar perfusión de órganos y preservar principalmente la perfusión cerebral, ¿ya? Hasta que descartemos que el paciente no esté tequeado. Esto lo vamos a ahondar más en la clase de shock también, ¿ya? ¿Por qué el oxígeno es importante en el shock? Así que acá no nos va a interesar la saturación en general, nos vamos a dar oxígeno sí o sí a todo paciente que esté politraumatizado grave. Si es que vamos a ofrecer una ventilación asistida, ya que a veces está indicado por un tórax volante, por ejemplo, el paciente va a tener respiración paradójica, así que no va a ser capaz de ventilar por sí solo y vamos a tener que ofrecerle ventilación asistida hasta que lo intubemos.
¿ya? Debe ser cuidadosa y solo si está indicada, ya que en el trauma la mayoría de las veces va a ser solo en caso de tórax volante. Para todo lo demás podemos ocupar la mascarilla de alto flujo. Al examen pulmonar vamos a descartar neumotórax, por supuesto, y en caso de tórax volante no está indicado inmovilizar el tórax, empeora más que mejora. Luego vamos a la C de nuevo, que aquí lo que vamos a hacer es una reanimación control de daños. Ya controlamos hemorragias, que fue lo primero que hicimos en la evaluación primaria, ahora nos vamos a dedicar a reanimar, ¿ya? Entonces vamos a evaluar los pulsos, vamos a evaluar presión arterial, vamos a ver cómo está la perfusión tisular, incluyendo el estado de conciencia de nuestro paciente, y controlar hemorragias. Instalar al menos 2 vías venosas gruesas, ¿ya? Estas son, para que sepan más o menos cuando hablamos de gruesa, ¿qué es gruesa? Las vías venosas, que es la foto que aparece al lado derecho, se miden en gauge, ¿ya? O letra G, y las más gruesas son las 14, 16, 18. A mayor número, más delgado, ¿ya? O sea, es a la inversa. Por ejemplo, la rosadita que se ve en la foto es una vía 20, que es más finita que la 18, que es la verde que sale al lado. La cafecita que está más a la izquierda es la 16 y la naranja es la 14, ¿ya? Es decir, a menor número, más grueso, ¿ya? Entonces tenemos que ocupar las que están encerradas en un círculo rojo, ¿ya? Esas son las ideales para reanimar un trauma. Si se pierde sangre, se repone sangre, ¿ya? Sangre por sangre, como dice el meme. El paciente politraumatizado, volvemos a repetir, la causa del shock la mayoría de las veces es por hemorragias, por lo tanto no sacamos nada con reponer cristaloides, ¿ya? Los cristaloides masivos incluso pueden producir alteración de la coagulación, de los factores de coagulación, los van a diluir, entonces se va a perder la capacidad de coagulación de nuestro paciente, empeorando la hemorragia y produciendo incluso estados de coagulopatías graves, ¿ya? Por lo tanto, el manejo ideal de un paciente politraumatizado, hipotenso, hipoperfundido, es la transfusión precoz, ¿ya? Transfusión empírica, ¿ya? No necesito evaluar la hemoglobina de mi paciente para iniciar una transfusión de hemoderivados, de glóbulos rojos, por ejemplo, en un paciente choqueado por politrauma, ¿ya? Los cristaloides sirven solo de salvataje, es decir, en el caso de la atención prehospitalaria, mientras va en camino al hospital de referencia, o en el hospital que no se cuente con hemoderivados, ya un hospital rural, por ejemplo, que no tenga banco de sangre, va a tener que iniciar la reanimación con cristaloides y esta debe detenerse apenas se tengan hemoderivados disponibles. Existe también un concepto súper importante en la reanimación del trauma, que es la hipotensión permisiva, ¿ya? La hipotensión permisiva, se los voy a explicar con una fotito más adelante con más detalle, pero en el fondo va en la lógica de que tengo un paciente que está choqueado por una hemorragia que no he logrado controlar, ¿ya? A pesar de que le estoy haciendo presión, le hice torniquetes en la primera fase de la evaluación primaria, esa hemorragia no está solucionada, ¿ya? Por lo tanto, si yo elevo más la presión arterial, voy a aumentar más el flujo de sangre que sale por esa herida, ¿ya? Voy a aumentar la presión de hemorragia, ¿ya? Por lo tanto, se empezó a estudiar qué se hacía, qué pasaba si se reanimaba al paciente en forma light, por así decirlo, de manera de mantener una presión arterial mínima para preservar una buena perfusión coronaria y cerebral, ¿ya? Y se vio que esto se puede lograr manteniendo, primero, la perfusión coronaria se ha estudiado que se mantiene con presiones arteriales diastólicas entre 25 a 35 milímetros de mercurio. Por lo tanto, mi primer objetivo va a ser mantener la diastólica en esos rangos, ¿ya? Si es que mi paciente está muy hipotenso. Basta y sobra. Segundo, se ha visto que sobre los 70 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica aumenta la presión de las hemorragias, ¿ya? Por lo tanto, mi segundo objetivo va a ser mantener una sistólica entre 60 y 70 para evitar que salga más sangre por las heridas y que el pulso carotido esté palpable. Con eso aseguro que le está llegando sangre al cerebro,
¿ya? No importan los pulsos braquiales, no importan los pulsos radiales, ni los femorales, nada, porque aquí lo que me va a interesar es mantener una buena perfusión coronaria, una buena perfusión cerebral, hasta que pueda solucionar las heridas, ¿ya? Eso es lo que se llama hipotensión permisiva. Por lo tanto, yo no voy a reanimar agresivamente a mi paciente para mantenerlo con presiones de 140/90, por ejemplo, ¿ya? Sino que voy a llegar máximo a una sistólica de 70, una diastólica de 35, 40 máximo, y una PAM de 50, 55. Ahora, todo esto se va al carajo en caso de pacientes tequiados, porque por supuesto aquí ahora la prioridad es mantener una excelente perfusión cerebral, evitar la isquemia cerebral, ¿ya? Entonces es controversial el uso de la hipotensión permisiva en el TEC y en los adultos mayores, también por lo mismo, por la isquemia cerebral. Pero en realidad uno debiera considerar la hipotensión permisiva cuando tenemos hemorragias masivas, porque si no se te muere por el TEC, se te va a morir por una hemorragia masiva, ¿ya? Y que se va a descontrolar con presiones arteriales normales, ¿ya? Entonces hay que bajarle la presión al paciente un poquito. Y esto, y esto es como el gráfico de por qué es importante la hipotensión permisiva, ¿ya? Imagínense un lavandino o un lavaplato, un lavamano, que está sin tapón y ustedes tienen la llave completamente abierta, ¿ya? Tienen un chorro de agua cayéndose por un hoyo, ¿ya? Y no van a llenar nunca ese estanque, ¿ya? Y usted ¿cómo se llama? Al agregarle cristaloides o hemoderivados a ese estanque, es como si le tiran un balde de agua a esa misma fuente que ya tiene un chorro de agua abierto cayendo por un hoyo, y toda esa agua que ustedes meten con el balde se va a ir por el hoyo, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es bajar el flujo del aporte de agua que le estoy haciendo, ¿ya? Entonces yo cierro un poquito la llave y con eso tengo menos agua que se escapa por el hoyito, ¿ya? Esa es la lógica. Y una vez que logre ponerle el tapón a ese hoyito, ahí recién le puedo tirar el balde de agua, ¿ya? Con eso restablezco presión arterial con una herida que ya está solucionada, ¿ya? Ese es en el fondo el concepto de la hipotensión permisiva. Entonces, ¿los vasopresores tienen algún rol en el shock del trauma? No, absolutamente no. En la fase inicial del trauma no sirve de nada usar vasopresores. ¿Ya? Esto, noradrenalina, adrenalina, dopamina, dobutamina, lo que sea, no tiene utilidad en el trauma en las fases iniciales. Al paciente hay que transfundirle sangre si es necesario, mantenerlo con hipotensión permisiva hasta que le solucionen las heridas, y el manejo en UCI ya va a ser según los requerimientos, si es que va a utilizarse drogas vasoactivas o se va a infundir cristaloides para mantener una hidratación adecuada, etc. Pero la reanimación inicial del trauma es con hemoderivados y no sirve de nada los vasopresores. Breves palabras sobre las pacientes embarazadas. Sirve mucho colocarlas en posición de cúbito lateral izquierdo si es que ese es posible, si es que la paciente no requiere una inmovilización tan estricta, y hacer si es que no es posible eso, hacer un desplazamiento manual del útero hacia la izquierda. Esto es para que descomprima la vena cava inferior y permita un mejor retorno venoso, ¿ya? Así que si a la paciente la tienen inmovilizada en tabla espinal, le agarran la guatita y se la corren hacia la izquierda, ¿ya? Se la presionan hacia la izquierda para que descomprima la vena cava inferior. Si la paciente no requiere inmovilización porque está tranquilita, puede obedecer órdenes, la pueden colocar en bloque, manteniendo la derechita de cúbito lateral izquierdo, y con eso descomprimen la vena cava inferior. La estabilización pélvica, ¿ya? Es parte de la evaluación primaria, recuerden, ¿ya? Aunque esto debiera ir en la primera C, no en la segunda. Y considerar el uso de antifibrinolíticos, ¿ya? Ya lo vimos en la clase de TEC, según el estudio CRASH 3, se vio que el ácido tranexámico es beneficioso en caso de cualquier trauma con hemorragia significativa o con riesgo de hemorragia significativa. Es decir, por ejemplo, un trauma contuso en que yo sospecho una hemorragia abdominal o una hemorragia torácica importante, un hemotórax importante, debía administrar en forma empírica Espersil, ¿ya? Para mejorar el pronóstico de mi paciente. Y recuerden, sí o sí en TEC moderado, ¿ya? Es decir, pacientes con Glasgow 9 a 12. Todavía es controversial en TEC leve y en TEC severo, ¿ya?
Y la forma de administrar el Espersil es 1 gramo diluido en 100 ml en 10 minutos endovenoso en las primeras 3 horas posterior al trauma, y luego dejar otro gramo en infusión continua durante 8 horas, en la dilución que se pueda, ¿ya? Pero lo mínimo son 100 ml. Entonces, como para recordarles el uso del Espersil, o ácido tranexámico, como se llama. Luego de eso vamos a hacer un ultrasonido, vamos a hacer lo que se llama el protocolo Extended Fast Assessment Sonography for Trauma, que es el IFAST, del cual les hablé en las otras clases de trauma. La gracia del IFAST es descartar, en primera instancia, taponamiento cardíaco, que es lo que más rápido puede matar a un paciente politraumatizado, luego el neumotórax, que es la segunda causa de muerte más rápida del trauma, y tercero, el líquido libre abdominal, que va a decirme que este paciente va a requerir una cirugía control de daños. Luego voy a evaluar el déficit neurológico a través de la escala de coma de Glasgow. Recuerden que el Glasgow está hecho para el trauma, no solo para el TEC, sino que para el trauma en general, que me va a evaluar el estado neurológico, o mejor dicho, el estado de conciencia de mi paciente. Vamos a evaluar las pupilas, que son un importante predictor de emergencias neuroquirúrgicas, especialmente la midriasis paralítica, y vamos a prevenir isquemia y aumento de la presión intracraneana. Es decir, tratar de no hiperventilar y tratar de no usar soluciones hipotónicas ni glucosadas. Por último, exponer completamente al paciente, prevenir la hipotermia, para eso existen estas famosas mantas térmicas que se ven en la imagen, y buscar otros focos de hemorragias que se me puedan haber quedado en el tintero o algunas otras lesiones que me puedan llamar la atención. Y recuerden que una vez ya reanimado a mi paciente, si es que lo tengo que intubar, lo voy a intubar con la secuencia adecuada, evitando la hipotensión en todo momento, ¿cierto? Por supuesto, teniendo en consideración el tema de la hipotensión permisiva, ¿ya? O sea, insisto en que no voy a llevar a este paciente a una presión normal, pero lo voy a mantener dentro de los rangos que ya vimos, antes, durante y posterior a la intubación, hasta que se solucione la hemorragia. Y las indicaciones de intubación son las mismas que ya hemos visto, ¿ya? Pero en el caso, como las específicas del trauma, es cuando tengamos un trauma que obstruya la vía aérea, cuando tengamos un paciente hipoventilando o con mala mecánica ventilatoria, por ejemplo, un tórax volante, cuando tengamos hipoxemia severa que no responde a oxigenoterapia, cuando tengamos un Glasgow de 8 o menos, ya eso es menor o igual a 8, porfa, hago la corrección, cuando tengamos un Glasgow menor o igual a 10, con indicación de traslado de más de 1 hora, ¿ya? Eso también es indicación de intubación en el politrauma. Un paciente que tiene Glasgow 10, por ejemplo, que como este caso estoy en Tocopilla y lo tengo que trasladar a Antofagasta, eso son 2 horas y media de traslado. Debo considerar la intubación para asegurar un traslado seguro y estable. En caso de paro cardiorrespiratorio, por supuesto, lo voy a intubar de entrada. Ahí es lo que se llama vía aérea o manejo crash de la vía aérea. Ya no voy a ocupar la secuencia de intubación rápida. Y en caso de un choque hemorrágico severo, en donde yo vea que el paciente va a evolucionar mal. Recuerden que esa también es indicación de intubación. El paciente que yo preveo que va a evolucionar mal, que se va a ir a la B, debo intubarlo. ¿Ya? Entonces, para dejar las cosas claras, la letra A de la reanimación, de la evaluación primaria, no es intubación automática. Recuerden que la intubación primero se reanima, después se intuba. ¿Ya? Yo he escuchado situaciones en que, por ejemplo, paciente que llega con un neumotórax a tensión traumático y lo intuban y después le descomprimen el neumotórax. ¿Ya? Y al preguntarles por qué hiciste eso, la respuesta es porque en la letra A manejé vía aérea y en la letra B descomprimí el neumotórax. ¿Ya? Recuerden que no puedo intubar sin reanimar, ¿ya? No es correcto, eso aumenta la mortalidad del paciente. Por lo tanto, lo correcto es hacer un manejo básico de la vía aérea, asegurar que el paciente no tenga secreciones, ni estridor, ni cuerpo extraño, abrir su vía aérea y movilizar el cuello, ponerle cánula mayo si es necesario, ventilarlo asistido si es que es necesario, colocarle oxígeno a alto flujo y descomprimo el neumotórax. Porque si descomprimo el neumotórax, soluciono su problema de ventilación, ¿ya? Y eso le doy chance de que el paciente empiece a respirar bien de nuevo, mejore su hemodinamia y con eso pierdo la indicación de intubación. Ya no se va a hacer necesario intubar al paciente. ¿Entienden la dinámica? Lo mismo con las hemorragias. Un paciente choqueado con hemorragias masivas va a llegar comprometido con conciencia, va a llegar probablemente con Glasgow menor a 8, por lo tanto me van a dar ganas de intubarlo. Pero si lo reanimo, controlo sus hemorragias y vuelvo a evaluar Glasgow,
lo más probable es que ese paciente aumente su Glasgow. Y ahí ya no necesito intubarlo, ¿ya? Esa es la lógica en el fondo. La intubación es después de la primera reanimación. Luego de la evaluación primaria, tenemos la evaluación secundaria, que la podemos resumir en la sigla SAMPLE, ¿ya? Es decir, consultar por síntomas y signos, aquí recién, después de la primera evaluación, vamos a hacer la anamnesis próxima y el examen físico completo, ¿ya? No vale la pena perder tiempo en eso durante la reanimación, la primera reanimación. Vamos a preguntar por alergias, medicamentos, patologías previas, es decir, antecedentes mórbidos, quirúrgicos, traumáticos. Líquidos y comidas hace referencia a la última ingesta, que es importante para llevar a mi paciente a pabellón o para intubarlo, por ejemplo. Y un evento, si es que hubo un evento precedente al trauma. Y aquí me voy a detener 2 segundos, porque muchas veces nosotros asumimos que la condición clínica de nuestro paciente es solo culpa del trauma. Pero uno tiene que establecer bien cómo ocurrió el trauma, porque a veces enfermedades orgánicas o antecedentes de mi paciente pueden gatillar un accidente, ¿ya? Por ejemplo, un paciente puede ir manejando su vehículo y le puede dar una ACV mientras maneja, ¿ya? Y eso a mí me tocaba atenderlo. Un paciente puede sufrir un infarto agudo al miocardio y ocurrirle una muerte súbita mientras va en un vehículo y ese evento ocasionar una colisión con otro vehículo y provocar más lesionados. Entonces, por eso es importante averiguar sobre los eventos precedentes al trauma, porque yo voy a estar reanimando a un paciente politraumatizado y resulta que mi paciente no solo es politraumatizado, también es un paciente infartado, también es un paciente con stroke y tengo que trombolizarlo, pero está politraumatizado. Entonces tengo que mandarlo a angioplastía, etc. ¿Ya? Eso es súper importante, que averigüen bien cómo fue el evento traumático para descartar otras condiciones que pueden empeorar a mi paciente. Esta es una foto del caso clínico que les contaba, ¿ya? Así llegó, ¿ya? Ojos de mapache, ¿cierto? Tenía signos de Paddle también, que es la equimosis a nivel de los procesos mastoides, así que claramente tenía fractura de base de cráneo. Y lo que se hizo, bueno, ingresó grave, inmovilizado, el SAMU le colocó una máscara laringea debido a que no lo pudo intubar y estaba ventilando mal. Estaba con ventilación asistida, asimétrica, mayor en el campo pulmonar izquierdo, tiene una frecuencia cardíaca 135, una presión de 86,45, saturando 98% con los elementos que ya mencioné. La equimosis bipalpebral, ojos de mapache, que ya lo vimos. Las pupilas sí estaban isocóricas reactivas, cuello sin lesiones ni deformidades. El murmullo pulmonar estaba abolido en el campo derecho, el cardíaco estaba bien, el abdomen estaba duro en la palpación y tenía una deformidad en la muñeca derecha y en el muslo derecho. Por lo tanto, se propuso que el paciente estaba con un choque hipovolémico hemorrágico, con un TEC grave, observación de fractura de base de cráneo, trauma torácico contuso con una observación de neumotórax a tensión izquierda, trauma abdominal contuso, una observación de fractura de muñeca derecha y una observación de fractura de fémur derecho. ¿Ya? O sea, definitivamente un politraumatismo grave. Se le llama por si acaso, se le llama politraumatismo grave a cualquier politraumatismo que dentro de sus lesiones multisistémicas, al menos una de ellas está en fase grave, ¿ya? O que tiene riesgo vital inminente. Suena como súper obvio, pero creo que es importante mencionarlo. Y el politraumatismo grave, y por eso lo menciono, es GES, ¿ya? Por eso es importante definir cuándo hablamos de politraumatismo y cuándo hablamos de politraumatismo grave, porque el grave es GES. Así como en el caso del TEC, que no sé si lo mencioné en la clase, el TEC moderado a grave es GES, es decir, todo paciente que tenga Glasgow de 12 para abajo, ¿ya? En cuanto al traslado desde el prehospitalario, en caso de que en general siempre se tiene que trasladar a los pacientes cuando están estables, y eso incluye el prehospitalario, incluye el SAMU, incluye la ambulancia. Ya el paciente debiera ser estabilizado en el lugar de atención y luego trasladado, ya porque es peligroso trasladar a un paciente inestable. Ahora, si es un paciente que requiere control de hemorragias masivas, que persiste inestable a pesar de las atenciones que ofrece la ambulancia, debiera trasladarse rápidamente al centro más cercano, pero que tenga capacidad resolutiva. Es decir, si un accidente ocurre en Antofagasta, debiera ser trasladado sí o sí al Hospital Regional de Antofagasta, independiente si estamos lejos o cerca del hospital.
¿ya? Porque es el centro más cercano con capacidad resolutiva, ¿ya? En el CON, en el SAR, en los SAPU no voy a ser capaz de solucionar este problema, ¿ya? Entonces eso es una consideración importante. Hay que considerar múltiples destinos según las lesiones del paciente, idealmente en móvil avanzado. Móvil avanzado hablamos de un móvil que tiene un enfermero, matrón o kinesiólogo reanimador, entrenado en reanimación, un paramédico y un conductor. Eso es un móvil avanzado. O puede tener dos reanimadores y un conductor. Traslado aéreo solamente está indicado en caso de que el traslado por tierra sea excesivamente largo para la condición del paciente o que hayan condiciones ambientales que no permitan el traslado expedito por tierra. Pasó, por ejemplo, dentro de mi memoria, cuando fue el aluvión en Tocopilla. Ya se cerraron prácticamente todos los caminos por tierra y los pacientes graves se tuvieron que trasladar en aviones militares, ¿ya? En aviones de la FACH, en el fondo. Y siempre monitorizar en forma continua la presión arterial, el electrocardiograma, saturación y idealmente capnografía para el paciente intubado. En cuanto a la reanimación intrahospitalaria, hay que evitar la hipotermia a toda costa. Recuerden un poco, hay un concepto que se maneja en medicina de urgencia que se habla de la hipotermia del reanimador, ¿ya? Que muchas veces por descuido se dejan las ventanas abiertas del reanimador o la puerta abierta, entra viento y el paciente sufre hipotermia solo por eso, ¿ya? Mientras que el personal de salud, estamos ahora por ejemplo con el tema del COVID, estamos con nuestra ropa, encima tenemos los elementos de protección personal, con mascarilla, con delantales, pechera y todo para no mancharnos con la sangre del paciente. Nosotros estamos abrigaditos y el paciente ahí en pelotita expuesto, porque ya fue empelotado por el SAMU, sufriendo de hipotermia por las ventanas abiertas, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. No trasladar a pacientes inestables dentro del hospital, esto incluye los exámenes de imagenología. El pabellón, solo hay una indicación de traslado a pabellón urgente con paciente inestable y ese es el taponamiento cardíaco, ¿ya? Para todo lo demás hay que estabilizar. El tacto rectal solamente si es que se sospecha de una hemorragia digestiva, ¿ya? Sonda Foley solamente instalar en caso de que haya un trauma urogenital que haya sido descartado, ¿ya? Y la sonda nasogástrica solamente en pacientes intubados, ¿ya? Pacientes que ya tengan protegida su vía aérea, solo en ese caso podemos instalar sonda nasogástrica. Lo ideal, como ya hemos conversado en otros temas, es tomar un escáner, ¿ya? Es lo ideal para evaluar todas las lesiones de mi paciente. Pero si no cuento con escáner, por ejemplo, en el hospital de Tocopilla, que es nuestro caso, o en otros hospitales rurales, o en SAPU, o en SAR, debo evaluar con radiografías como primer screening de lesiones, ¿ya? Y las radiografías de rigor, tenemos la radiografía de cráneo AP, la cervical lateral, tórax y pelvis anteros posteriores y extremidades según las lesiones que sospechemos, ¿ya? Eso como mínimo. Ahora, es difícil interpretar una radiografía en caso de politrauma, así que si el paciente está politraumatizado, es mejor derivarlo a un centro con escáner. Si está muy complicada la cosa, ejemplo, tenemos un paciente muy inestable o estamos en un hospital rural y no contamos con escáner y el paciente está grave, lo ideal es hacer un ultrasonido. Por eso es bueno que se entrenen en ultrasonido si se van a dedicar a las urgencias o a médico general de zona, ¿ya? Y para eso está el protocolo IFAS, que ya algo lo mencionamos, pero esto significa Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma, ¿ya? En el fondo es una evaluación rápida con ecografía para evaluar tres cosas básicas, ya que es el taponamiento cardíaco, el neumotórax y el líquido libre abdominal. Lo positivo es que se puede realizar al lado de la cama del paciente, por lo tanto se puede hacer con un paciente inestable, permite buscar las lesiones que ya mencioné, tiene una alta sensibilidad, ¿ya? Es decir, cuando está presente el hallazgo, habitualmente le achuntamos, ¿ya? Y es prácticamente inocuo para el paciente, no produce radiación como ocurre con el escáner. Nos sirve sí para diagnosticar, eso es súper importante. El ultrasonido que ocupamos en la urgencia, el ultrasonido clínico o EcoBedside, ya que reúne todos estos protocolos incluyendo el IFAST, solamente sirve
para tomar conducta, no sirve para diagnosticar lesiones. Entonces, si yo tengo un paciente inestable con líquido libre en el abdomen, mi concepto es, tengo que operarlo, ¿ya? Pero no me sirve para saber si tengo una lesión en el hígado, si tengo una lesión en el vaso, si tengo una lesión en la vejiga, por ejemplo, no sirve para eso. Algunos conceptos muy básicos sobre ultrasonido, ¿ya? El ultrasonido, los ecógrafos en general tienen varios tipos de transductores, ¿ya? Que se diferencian en cuanto a la frecuencia de ultrasonido que emiten, ¿ya? No voy a ahondar mucho en eso, pero en general lo que se usa para el IFAST son el que sale aquí arriba a la izquierda, que se llama transductor cardíaco o de fase, que sirve para ver corazón, justamente. El transductor abdominal, que es este curvo de acá, que sirve para ver abdomen, valga la redundancia, y el transductor plano, que sirve para ver pulmones, ¿ya? El IFAST en general se puede hacer con estos tres, ¿ya? Cada uno por separado, pero también se puede hacer todo con uno solo, que lo ideal es este, el transductor de fase, ¿ya? El transductor cardíaco. Con eso en verdad uno puede ver todo. Y así como esto es como ultrasonido para tontos, la pantalla del ultrasonido siempre tiene una marquita al costado de la parte superior de la imagen, ¿ya? Que es la que sale ahí encerrada en un círculo rojo. Y el transductor siempre tiene una raya o un punto. Esa raya o punto debe mirar hacia el mismo lado del punto de la pantalla, ¿ya? Entonces, en este caso, en esta imagen, por ejemplo, el símbolo el logo del ecógrafo me sale a la izquierda de la imagen, entonces yo voy a colocar mi transductor con la rayita hacia la izquierda. Eso me va a decir que a la izquierda de lo que estoy viendo es a la izquierda de mi percepción, y entonces así puedo rápidamente escanear, ¿ya? Izquierda, derecha, ¿ya? Puedo saber qué es izquierda y qué es derecha, ¿ya? Y el FAST lo que hace es evaluar, primero, a través de una ventana subsifoidea, evaluar si hay taponamiento cardíaco, ¿ya? Después voy a ir hacia el cuadrante superior derecho del abdomen para buscar líquido libre en el espacio de Morrison, que es como un estanque por donde se acumula la sangre habitualmente cuando hay por lo menos 500 ml de sangre en el abdomen. Por gravedad, en un paciente en decúbito, habitualmente esa sangre va a terminar en esa fosa, ya que se llama espacio de Morrison, que está entre medio del hígado y del riñón derecho, ¿ya? Entonces, por eso en segundo lugar voy a evaluar ese cuadrante. Luego, si no hay líquido libre ahí, voy a evaluar el cuadrante superior izquierdo, ya es decir, el espacio que está entre el vaso y el riñón izquierdo, porque si no hay acumulación de líquido en el espacio de Morrison, el segundo lugar donde cae la sangre es aquí. Luego voy a evaluar suprapúbico, para evaluar cómo está la vejiga y si es que hay sangre alrededor de la vejiga, otro sitio donde se puede acumular sangre. Y luego voy a evaluar las ventanas pulmonares para descartar neumotórax, ¿ya? Izquierdo y derecho, ¿ya? Eso es un IFAST. Y eso me tiene que tomar 1 minuto, ¿ya? Entonces, yo veo la cuchara, no tiene taponamiento, veo el cuadrante superior derecho, no hay líquido libre, cuadrante superior izquierdo, no hay líquido libre, suprapúbico, no hay líquido libre, pulmón izquierdo, no hay neumotórax, pulmón derecho, no hay neumotórax. Y listo, eso es todo, ¿ya? No necesito mayor tiempo. Entonces, si se fijan, en las fotitos del diagrama veo el punto hacia el lado izquierdo, que es esa rayita que aparece en el transductor. Muy fácil de hacer. Entonces, ventana subsifoidea, voy a buscar la imagen del corazón, que es esa que aparece ahí, y voy a buscar si es que tiene derrame pericárdico, ¿ya? Eso es un derrame pericárdico sin taponamiento, ¿ya? Es un corazón que late bien y alrededor tiene una imagen negra que indica que hay líquido fuera del corazón, ¿ya? No encontré una imagen de taponamiento, lamentablemente. Después en el hipocondrio derecho voy a ver eso que sale en la imagen de la izquierda, que es el espacio de Morrison, y aquí en la derecha sale cómo debiera verse el fluido, que es lo que sale con la letra F. Así se ve el líquido. Y hay una imagen real de cómo se ve el líquido, ¿ya? No sé si se fijan la diferencia entre la foto de la izquierda y la derecha. ¿Ya? Eso me indica que hay líquido libre abdominal. En el hipocondrio izquierdo lo mismo, ¿ya? Vaso, riñón, entre medio de ellos se puede acumular líquido y me va a formar esta imagen negra entre medio de las dos estructuras. En la ventana suprapúbica
también voy a buscar líquido, pero por fuera de la vejiga, ¿ya? Eso grande negro que está ahí es la vejiga, entonces yo por fuera de eso voy a buscar líquido libre, como se ve acá en la imagen en el corte no transversal, en el corte longitudinal. ¿Ya? Ahí también otra foto referencial de cómo se ve el líquido en la ventana suprapúbica. En las ventanas pulmonares voy a buscar neumotórax, aquí una imagen de un pulmón sano, entre comillas, ¿ya? Se ve una línea blanca que se mueve con cada respiración. Esa es la pleura, ¿ya? La pleura, las dos pleuras rozan entre ellas cada vez que uno respira, y eso se ve en el ecógrafo, ¿ya? Y eso es lo que se llama lung sliding positivo, ¿ya? Y además se ven como unos reflejos de esta línea blanca hacia abajo, ¿ya? Como líneas horizontales, como sonrisitas hacia abajo, y eso se llaman las líneas A. Eso indica que es un pulmón normal. ¿Ya? En el caso, esta es una imagen real de nuestro caso clínico, ¿ya? En el campo pulmonar izquierdo. Bueno, eso no lo voy a tocar para no enredarlos más, ¿ya? Y esta imagen también es una imagen real del mismo paciente, pero en el campo pulmonar derecho. Esto negro que se ve acá es la costilla, por debajo se ve la pleura, ¿no es cierto? Hacia el lado izquierdo de la imagen ustedes pueden ver perfectamente el lung sliding, ¿ya? Ven deslizándose la pleura, pero hacia el lado derecho ven una línea blanca que está estática, ¿cierto? Eso es lo que se llama un lung point, ¿ya? Se me quedó pegado el computador. Ahí está. Es un lung point, es decir, un sitio en donde la pleura dejó de moverse. Eso es el signo más específico de neumotórax. Cuando ustedes ven esto, es un neumotórax. Entonces, acá hay un lung sliding negativo, que sería este pedazo de pleura que no se mueve, y en ese lado se pierden las líneas A, ¿ya? Se difuminan las líneas A. Entonces, y además hay un lung point, como les digo, hay un punto en que se ve para un lado una pleura moviéndose y para el otro lado una pleura que no se mueve. Eso es un neumotórax. Y es el caso del campo pulmonar derecho de nuestro paciente. No voy a hablar de eso porque los voy a enredar. Y también sirve para ver hemotórax, ¿ya? Créanme que sirve para eso. No voy a enredarlos más porque todo esto que les estoy hablando es un bonus track, ¿ya? Es para que sepan que sirve el ultrasonido. Y bueno, como bonus track también en nuestro caso clínico, este es el cuadrante superior derecho del abdomen. Barrimos con el ecógrafo un poquito más hacia arriba. Acá en este sector se ve el diafragma y lo negro que se ve hacia la izquierda, que sería hacia el cefálico del paciente, se ve algo negro y con una cosa blanca flotando en eso algo negro, ¿ya? Eso algo negro es líquido, ¿ya? Esto es un hemotórax de nuestro paciente. Entonces nuestro paciente tiene un IFAS positivo, ¿ya? Tiene líquido libre abdominal, hay hemotórax derecho y hay neumotórax del mismo lado. Hay un hemoneumotórax derecho. ¿Cuál es la utilidad del FAST? Es que en el fondo, si un paciente está estable, me permite determinar la necesidad del escáner, ¿ya? O sea, si es que el paciente no se ve grave y está estable, yo puedo evitar un uso indiscriminado del escáner con el eFAST. Entonces yo le hago un FAST al paciente y si el FAST está negativo, lo puedo observar, tomarle exámenes, ir viendo cómo anda la cosa y repetir el FAST o tomar escáner según la evolución. Pero si el FAST está positivo, sí o sí le voy a hacer un escáner para determinar si hay lesiones que debo mandar a pabellón a reparar, pensando que el paciente está estable. Ahora, si el paciente está inestable, estoy entrampado porque el escáner no se recomienda mover a este paciente a escáner, porque se puede parar en el escáner. Por lo tanto, si el FAST da positivo, este paciente debiera ir a cirugía, control de daños, inmediatamente, ¿ya? Porque el paciente no se va a estabilizar hasta que lo operemos. Si el FAST da negativo, debo considerar que el paciente está sangrando por otro lado y por eso está inestable, y debo considerar repetir el FAST luego de una reanimación adecuada para ver si es que el paciente aumentó el volumen de sangre en el abdomen, por ejemplo, y veo lesiones que antes no vi, ¿ya? También se recomienda en estos casos hacer un lavado peritoneal diagnóstico, pero eso la verdad es que es un poco engorroso y es controversial su utilidad, ¿ya? Pero lo que sí, si el FAST está positivo, en un paciente inestable debería irse directo a cirugía. No vale la pena tomar un escáner, ¿ya?
Otros usos del ultrasonido es que te permiten guiar la reanimación, te permiten ver cómo está la volemia del paciente. De repente cuando tienes pacientes cardiópatas, por ejemplo, pacientes renales en que tienes miedo de darle mucho volumen, te permite ver cómo está la volemia del paciente, ver cómo está la vena cava inferior, por ejemplo, y otras cosas que actualmente la vena cava inferior, antes tenía, cuando esta clase se creó en primera instancia, tenía harta utilidad la vena cava inferior. Hoy, 2020, está un poco en desuso el tema de la vena cava inferior, pero como para que tengan una idea, esta es una vena cava inferior en un paciente normovolémico, que es esta columna negra que se ve acá, ¿ya? Es una columna negra que mide menos de 7 milímetros, y que se contrae con cada respiración. Ya no sé si lo logran ver, ¿ya? Y en un paciente que está absolutamente depletado, no se ve la vena cava, ¿ya? Se ve un hilito, ¿se fijan? ¿Ya? Y un corazón que está hiperdinámico, un corazón que late rápido y que se contrae harto. Entonces, este paciente está hipovolémico, este paciente requiere volumen. Ahora, si contamos con escáner, no lo dude. Tómale el escáner si es que está estable el paciente, ¿ya? Porque el escáner te permite ver todo esto que sale acá y hay que tener consideraciones con el tema de las alergias, pero no voy a ahondar mucho en eso. Quédese con la idea de que el escáner es lo ideal y que evalúa todo esto, ¿ya? Y siempre tiene que ser con contraste, ¿ya? No sirve el paciente, el escáner sin contraste, ¿ya? El paciente inestable, nunca trasladarlo a escáner, ¿ya? Eso es un crimen. En grandecito para que se entienda. Bien, con esto vamos terminando. En el concepto de reanimación de control de daños que se realiza en el trauma, también existe el concepto de transfusión masiva, ¿ya? Eso, la transfusión masiva le llamamos cuando necesitamos una transfusión de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, ¿ya? Eh, Recuerden que la primera causa de muerte en el trauma es la hemorragia, ¿ya? Y que hay coagulopatía asociada al trauma, más con cristaloides, pero también puede ocurrir con el uso indiscriminado de glóbulos rojos, ¿ya? La transfusión masiva de glóbulos rojos. Entonces, ante la posibilidad de que ante un paciente politraumatizado grave, choqueado, requiera múltiples transfusiones, debo también ir pensando en administrarle a este paciente también plasma fresco congelado y plaquetas para prevalecer esa función de coagulación adecuada, ¿ya? Y no producir coagulopatía por la transfusión. Y para eso se crearon score o escalas para determinar qué paciente es candidato a transfusión masiva, ¿ya? Entonces, yo debo evaluar la escala ABC, que es por sus siglas en inglés, ¿ya? Pero en el fondo yo evalúo si es que tiene un trauma penetrante, si es que tiene un FAS positivo, si la presión arterial sistólica se mantiene de 90 hacia abajo y la frecuencia cardíaca de 120 para arriba, ¿ya? Si cumple 2 o más de estos criterios, el paciente debiera entrar en protocolo de transfusión masiva, ¿ya? Y ahí no es solo pasar glóbulos rojos, sino también otros hemoderivados, ¿ya? Siempre debiera iniciar la transfusión en relación unos a unos a uno, es decir, una unidad de glóbulos rojos por cada unidad de plasma fresco congelado y una unidad de plaquetas, ¿ya? Entonces, como lo más importante es reponer sangre, ¿ya? Y esto es un protocolo que ya se estableció en el Hospital del Sotero del Río hace unos años, eh, iniciar la reanimación con 2 unidades de glóbulos rojos, sin nada más, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta la hipotensión permisiva. Si con eso no logro estabilizar a mi paciente, voy a indicar 2 unidades más de glóbulos rojos, pero ahora le agrego 4 unidades de plasma fresco congelado para equiparar esa relación unos a unos a uno, ¿cierto? Y si voy a necesitar más, voy a dar 2 unidades más de glóbulos rojos con 2 unidades más de plasma fresco congelado, y aquí le transfundo ya un pool de plaquetas que habitualmente contiene 6 unidades de plaquetas. Se debe iniciar en forma precoz y siempre con el ácido tranexámico endovenoso empírico si es que no está contraindicado, ¿ya?
hay que hacer un control seriado de electrolitos, calcio y pH, que son cosas que se alteran con las transfusiones masivas, ¿ya? Entonces, si usted ve que el paciente tiene un trauma penetrante y está hipotenso, ya de por sí va a entrar en transfusión masiva, ¿ya? Si es que tiene un paciente hipotenso y taquicárdico con frecuencia cardíaca de más de 120, también transfusión masiva, ¿ya? Si el paciente tiene, está hipotenso taquicárdico y además tiene un FAS positivo, transfusión masiva, ¿ya? Entonces ahí vamos a partir solo con glóbulos rojos y después vamos a ir agregando los otros hemoderivados, siempre en relación unos a unos a uno. Y finalmente, todo esto termina con cerrar la llave, ¿ya? No vamos a sacar nada con reanimar al nuestro paciente si el paciente no va a ir a pabellón a que le cierren la llave. Por lo tanto, existe el concepto de cirugía control de daños, que ya la etapa cúlmine de la reanimación control de daños inicial, ¿ya? Es una secuencia operatoria modificada con enfoque más fisiológico que anatómico de las lesiones, ¿ya? Lo que se hace es buscar focos de hemorragia y controlar los focos de hemorragia, no reparar lesiones. Y esto se hace en varios tiempos, ¿ya? Siendo la primera cirugía la crucial para mejorar el pronóstico del paciente. Todo paciente que persiste inestable y se ha descartado shock de origen no hemorrágico debería ingresar a cirugía control de daños. Y también el paciente en que se ha demostrado hemorragia a través de imágenes, ¿ya? Bueno, todo paciente politraumatizado grave debiera quedar hospitalizado en UPC luego de la cirugía control de daños, porque tiene múltiples complicaciones, ¿ya? Rhabdomiólisis, infecciones, sepsis, falla renal aguda, TBP, TEP, falla orgánica múltiple, coagulopatías, distrés respiratorio y complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, ¿ya? Aquí está el 20% de el 70% que sobrevivió inicialmente a la primera reanimación ¿cómo se llama? Del trauma. Y todo lo que ya hemos conversado, la nutrición precoz, la analgesia, sedar, profilaxis habituales, la profilaxis antitetánica en caso de contactos, o sea, de lesiones producidas por metales o contaminadas con mucha tierra, terapia transfusional si es que se debe seguir, y la profilaxis antibiótica. Para nuestro caso clínico, finalmente se hizo una secuencia de intubación rápida, se conectó a ventilación mecánica invasiva, protectora, se instaló un tubo pleural derecho, ya mientras se intubaba al paciente, el cirujano instaló un tubo pleural en el lado derecho, se tomaron exámenes, se clasificó el grupo sanguíneo, se inició la transfusión masiva, no le administramos más cristaloides, se inmovilizó la pelvis con técnica adecuada y se administró Spersil, 2 gramos en total, con el protocolo que ya les mostré. Se inició sedanalgesia, se cubrió con manta térmica y se trasladó al Hospital Regional de Antofagasta, ¿ya? Lamentablemente el paciente falleció, de todas maneras, pero se pudo hacer un traslado adecuado con el paciente un poco estable desde el centro de Tocopilla, que afortunadamente contaba con cirujano de llamado en ese momento. Y eso, la verdad es que también me dieron ganas de incluir el tema de paro cardiorrespiratorio en el trauma, pero lo vimos en la reunión clínica para los que estuvieron asistentes, así que se los dejo de bonus track nomás. Y en el internado lo vamos a ver ya con más detalle, que es bastante interesante el tema del manejo del paro traumático. Eso ha sido todo. Quedan pendientes nomás las clases por grabar. Y ahí determinamos una fecha para que podamos resolver dudas. Ahora, ¿alguna consulta, duda con respecto a esta clase?